Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este webinario Agricultura Familiar como Centro de la Seguridad Alimentaria. Este webinar se presenta como cierre de las actividades de comunicación sobre seguridad alimentaria en el marco de la celebración del Día Mundial de Alimentos el pasado 16 de octubre y el CATIE y la Unidad de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria de esta institución tienen el agrado de presentar este webinar. El objetivo del mismo es impulsar la agricultura familiar para el fortalecimiento de sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional en Latinoamérica y el Caribe, en el trópico americano. Yo soy el moderador del evento, mi nombre es Juan Carlos Méndez, soy guatemalteco y actualmente soy subdirector del CATIE. Y quisiera tomarme unos breves minutos para acotar ciertos elementos. Primero es que nosotros queremos con este webinar que nuestra audiencia forme criterio propio. Desde una mirada, desde varios ángulos. Para eso hemos invitado a 4 panelistas. Ya me referiré a ellas. Con miradas desde distintos ángulos sobre el mismo fenómeno de la seguridad alimentaria, nutricional, y cómo el rol de la agricultura familiar es tan importante en ese sentido. Ese es un primer punto que me parece fundamental. El siguiente es que CATIE se embarcó en este 2021 hacia los próximos 10 años en un nuevo plan estratégico donde plantea un concepto central que es el desarrollo verde inclusivo. No tenemos absolutamente nada en contra de la revolución verde, pero sí fuimos quizá los primeros en internalizar costos ambientales y costos sociales que se generaron a partir de los años 80, 90, cuando el concepto de desarrollo sostenible se acuñó al léxico mundial, digamos, en esos términos. Y CATIE hizo propuestas interesantes frente a ese reto, básicamente como respuesta institucional, y planteó trabajos a nivel de escalas de paisaje, es decir, trascendió la estación experimental en condiciones controladas y rápidamente se encontró que en esos grandes paisajes, en esas escalas de trabajo, hay comunidades, hay agricultores, hay finqueros, hay ciudades intermedias, pequeños poblados, etc. Y encontramos que al trópico se le puede medir mejor desde la perspectiva de la productividad en esa escala y no necesariamente en escalas menores. También estuvimos muy detrás de los ecosistemas de conservación, ecosistemas productivos, y de ahí, a partir de ese posicionamiento, CATIE empezó a proponer los sistemas agroforestales, silvopastoriles, siempre enfocándose en estas comunidades, en estos paisajes, atendiendo las necesidades básicas de la población rural que encontramos en estos territorios, particularmente en el trópico americano. Con estos 3 elementos más o menos planteados, yo paso a la parte central del webinar, que es obviamente presentar a nuestros expositores. Brevemente diré quiénes son y conforme las esté presentando para su presentación, yo les haré indicaciones sobre sus perfiles profesionales y su experiencia para que ustedes sepan con quién vamos a estar trabajando el día de hoy. Primero vamos a contar con la presencia de Paola Valladares. Ella es diputada del Congreso de la República de Costa Rica, coordinadora nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición en este país. Seguidamente contaremos con la participación de Nancy Chávez, coordinadora de la Unidad de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria del CATIE. Luego tendremos la participación de Erika Zárate, especialista internacional en agricultura familiar y sistemas alimentarios sostenibles en Mesoamérica. Ella es funcionaria de FAO. Y finalmente tendremos la participación de
Daniela Lizano, especialista en desarrollo rural, inclusión social y género, y trabaja en la unidad de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria del CATI. Como ven, con la participación de estas 4 panelistas, vamos a intentar iluminar el fenómeno desde distintos ángulos y lo que dije al inicio, formar criterio de todos ustedes como audiencia, y al final vamos a tener una serie de, un espacio para preguntas y respuestas que ustedes como audiencia nos planteen. Entonces, básicamente empiezo con la presentación de nuestra primera panelista. Cada una de ellas tendrá 15 minutos. Si se pasan 15 minutos, yo maleducadamente las voy a interrumpir para avisarles que están sobre el tiempo, con el fin de manejar mejor nuestro tiempo durante las próximas hora y media, hora 45, a lo sumo 2 horas. Entonces, Paola Valladares, ya dijimos que es diputada del Congreso de la República de Costa Rica, y me permito leer un breve resumen de su hoja de vida. Paola Valladares dirigió por varios años la unidad técnica que se encarga de la infraestructura vial en Turrialba, su ciudad. Sus esfuerzos como ingeniera civil para reparar caminos, infraestructura en su ciudad natal, le permitieron entrar en contacto con la ciudadanía y conocer de cerca la realidad de las comunidades rurales. Gracias a esta experiencia, la diputada Valladares tiene una sensibilidad especial sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, y encontró en la política un buen medio para hacerlo. Paola Valladares es diputada por la provincia de Cartago, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición en Costa Rica. El nombre de este frente parlamentario es una muestra del propósito plasmado en su plan estratégico de trabajo, el abordaje en el ámbito legislativo de las acciones pertinentes para el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y la eliminación de todas las manifestaciones de la malnutrición en la población del territorio costarricense. Con esta presentación le vamos a pedir entonces a la señora diputada que nos presente su conferencia Sistemas Agroalimentarios Inclusivos, Resilientes y Sostenibles que Garanticen la Seguridad Alimentaria. Adelante, señora diputada, tiene 15 minutos. Gracias, muchísimas gracias de verdad. Muy buenas tardes. Para mí es un honor poder compartir pues este foro con ustedes. Ciertamente desde varios ámbitos, instituciones, hemos realizado actividades diversas para la celebración del Día Mundial de la Alimentación, y qué mejor cierre que hacerlo con la institución de mis amores. Voy a compartirles mi presentación. Efectivamente tengo 4 años de liderar el Frente Parlamentario contra el Hambre en el capítulo Costa Rica. Los esfuerzos desde FAO para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es hambre cero, se manifiesta a lo largo y ancho del mundo. Entonces, creo que en este año nuestra celebración se focalizó en los sistemas agroalimentarios inclusivos. Y hablamos de inclusión, estamos hablando de diversidad alrededor de este. Tienen que ser resilientes, adaptándose a las condiciones que evolucionan día con día, y ciertamente deben ser sostenibles, porque lo único objetivo último de estos sistemas agroalimentarios es que podamos mantener y garantizar una seguridad alimentaria adecuada. Entonces es importante, me parece, pues iniciar definiendo qué son los sistemas agroalimentarios sostenibles. Además, el sistema agroalimentario al final es aquel viaje en la cadena del producto o los alimentos desde que se cosecha en la tierra hasta que llegan a servirse en la mesa de todos y cada uno de nosotros. Y esto es todo el proceso de cultivo, todo el proceso de cosecha, el procesamiento del producto en sí, si van envasados, cómo se transporta, cómo se distribuye, se comercializa, la posibilidad de compra, la preparación de los alimentos y evidentemente cuando se consumen y cómo se disponen al final los alimentos. Los alimentos que elegimos y la forma en que los producimos, los preparamos, los
cocinamos y hasta cómo los almacenamos, nos convierte entonces a todos y cada uno de nosotros en una parte integral y activa de ese sistema agroalimentario que les digo, desde la tierra hasta la mesa. Y es por esta razón que en ese análisis de ese sistema vamos encontrando condiciones atípicas o contradictorias. Hoy millones de personas alrededor del mundo padecen de hambre y esto ha aumentado aún más con los 19 meses que llevamos de pandemia. Ciertamente las brechas se exponen más, el número de personas en condición de pobreza alrededor del mundo aumenta y lo más doloroso es que el mayor porcentaje de esas personas en condición de pobreza somos las mujeres. Y por el otro lado tenemos otra cara, que además estamos en condiciones de malnutrición. Muchos tienen sobrepeso crónico y esto es por la alimentación tan deficiente, muy alejado de pues, alimentos saludables. Tenemos, además, hemos encontrado contradicciones en el tema de los pequeños agricultores, que estos pequeñitos son los que producen más del tercio de los alimentos del mundo, pero resulta que esos son los que es más afectados por la pobreza están y que se ha detonado con el tema de la pandemia. Y estamos hablando que se limitan sus finanzas y accesos a créditos, las capacitaciones y el tema de tecnologías y acompañamiento en la producción de pues los alimentos que tenemos. Como les digo, el COVID-19, la pandemia ha hecho que sea aún más difícil para los agricultores poder vender sus cosechas y hasta poderlas producir, diría yo, por esa falta de acceso a créditos, por ese empobrecimiento acelerado que se ha detonado con la pandemia. Y millones de personas hoy necesitan de verdad ayuda alimentaria de forma urgente. Hemos visto que la pandemia provocó una recesión económica a nivel mundial y puede estar sumando 132 millones de personas o más a los 690 millones de personas que ya hoy alrededor del mundo tenían hambre. Por eso necesitamos sistemas agroalimentarios que sean sostenibles y que sean capaces de llevar el sustento, el alimento a más de 10.000 millones de personas en el 2050. Para nosotros, datos como que el 14% de esos alimentos se pierde durante su recolección, manipulación y su almacenamiento, y que el 17% de los alimentos se desperdicia por parte de nosotros los consumidores, y viendo la cara de pobreza y el número de personas que ya veíamos que no tienen que comer, ciertamente este es un tema sumamente importante que hay que tomar acción, no es solo preocuparnos, tenemos que ocuparnos al respecto. Casi 2.000 millones de personas padecen de sobrepeso y a esto está asociado las enfermedades no transmisibles, que estamos hablando de diabetes, estamos hablando de cardiopatías, estamos hablando pues de enfermedades de cáncer, todo esto por una mala alimentación, un mal estilo de vida y sedentario que se ha detonado con el tema de la pandemia y el habernos tenido que encerrar y aislarnos del mundo. Entonces, durante 4 años hemos venido haciendo una mejora continua y una actualización de lo que fue nuestro plan estratégico del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, capítulo Costa Rica, construido para el 2018-2022, esto en conjunto con Mesoamérica Sin Hambre, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, FAO, y evidentemente el Frente Parlamentario contra el Hambre, todos de la mano con la Asamblea Legislativa. Pero entonces, ¿qué es el Frente Parlamentario? Es la plataforma que reúne a legisladores y legisladoras, ya sea regionales o subregionales, pero a través del mundo, que promovemos el derecho humano a la alimentación y combatir el hambre, porque nuestro objetivo primario es el ODS 2, que es hambre cero, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deberíamos de estar cumpliendo para el 2030 en menos de 9 años, y le hemos sumado el ODS 5, que es un tema trascendental, es el empoderamiento y la igualdad hacia las mujeres. Ciertamente Costa Rica, el Frente Parlamentario fue creado en el año 2012 con el fin de fortalecer estos procesos y discusiones legislativas para generar leyes y oportunidades con miras a disminuir la tendencia del hambre y otras normas de malnutrición alrededor de nuestro país. El primer objetivo del Frente Parlamentario capítulo Costa Rica es promover el cumplimiento del derecho humano a la alimentación en la población del territorio costarricense,
Estamos promoviendo además la seguridad alimentaria y nutricional en Costa Rica, desde mecanismos y acciones políticas propias de la Asamblea Legislativa con instrumentos que incidan en la política nacional. Hemos propiciado el diálogo político sobre esas acciones y estrategias para eliminar la malnutrición en Costa Rica. Costa Rica hace muchos años dejó de tener desnutrición, pero hemos disparado el tema a la malnutrición que conlleva a lo que les decía, sobrepeso y enfermedades de carácter no transmisible, que igual nos están llevando a condicionar la salud de los y las costarricenses. El cuarto objetivo es contribuir al cumplimiento de las metas país de la Agenda 2030, como les indicaba, para el desarrollo sostenible, pero particularmente el objetivo referido a la eliminación del hambre y la malnutrición, así como el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión. Aterrizando sobre el tema que nos tiene esta tarde y el tema que es todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar enfocado a atender y poder alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, me parece importante definir qué constituye el SAN, que es el eje principal del quehacer de nuestro Frente Parlamentario contra el Hambre y Malnutrición, y que su concepto engloba 4 componentes fundamentales. Tenemos que tener disponibilidad de alimentos, y aquí yo quiero pues hacer énfasis y dar gracias, porque durante el tiempo que nuestras fronteras estuvieron cerradas, el país siempre tuvo, Costa Rica siempre tuvo a disposición los alimentos. Siempre pudimos ver en las ferias del agricultor, pudimos verlo en los supermercados o por lo menos en las esquinas o en las carreteras que había disponibilidad de alimentos dentro de nuestro país a pesar del cierre de fronteras. Ahora, tenemos también que trabajar en el tema de acceder a esos alimentos. Es un tema además económico, que no se disparen los costos y que no se disparen no solo los costos para adquirirlos, sino los costos para producirlos. Englobado en esto tiene que ver el tema de su utilización biológica, de cómo los estamos trabajando y la estabilidad en esa cadena del suministro de dichos alimentos. Dicho esto, ¿qué necesitamos entonces para garantizar la seguridad alimentaria? Una acción colectiva. Sencillamente esto es un problema de todos o la solución está en las manos de todos y entre todos podríamos mejorarlo. ¿Por qué? Porque ocupamos tener suficientes alimentos, pero no cualquier alimento. Tienen que ser inocuos, tienen que ser nutritivos y que toda la cadena de suministro sea sostenible, resiliente e inclusiva, con condiciones decentes. Decentes, y hago énfasis acá, para quienes la producen, y protección para quienes trabajan en el sector. Y aquí tal vez hago una reseña de lo que hemos hecho desde el Parlamento. Ciertamente hemos impulsado la Ley Marco para Seguridad Alimentaria, que está próxima a convertirse en ley. La iniciativa ha caminado exitosamente dentro de la Asamblea Legislativa. Hemos promovido mejoras en algunas leyes de sectores particulares que conforman el sector agropecuario de nuestro país, buscar cómo fortalecer sobre todo en el tema de las mujeres, el tema de, por ejemplo, Creta Mujer, que es un crédito para las mujeres, que lo hemos visto y cada vez es más visible cómo las mujeres en las zonas rurales sobre todo no tenemos acceso a los créditos, no tenemos acceso a las tierras. Se nos ha duplicado además el trabajo porque somos las cuidadoras del hogar y todo esto, el tema de pobreza, sigue teniendo el rostro de mujer en Costa Rica. Además, debemos asumir roles importantes. O sea, cada uno debe desempeñar su papel y asumirlo con responsabilidad. Hemos estado trabajando también desde el plenario el tema de modernizar nuestra Oficina Nacional de Semillas y viendo ahora el video que Katy hacía ciertamente con toda la parte de geoplasma y el tema del banco de semillas tan importante que tiene a nivel mundial, este tema de poder comercializar y distribuir mejor las semillas para poder producir es algo que nos tiene que tener trabajando de la mano desde el Parlamento, de la mano desde las instituciones que son las que dictan la política país. Nosotros, Asamblea Legislativa, hacemos leyes, pero la política país tiene que ir de una forma integral, es una política de Estado que no puede variar con el cambio de el gobierno de turno, tiene que mantenerse. Creo que el país tiene que ir hacia una agricultura subsidiada. Hemos abandonado el sector agropecuario, pero a pesar de eso resalto que a hoy no hemos perdido la posibilidad de tener
acceso a nuestros alimentos. Entonces, ¿cómo participar todos, porque es una responsabilidad de todos, en la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios que garanticen la seguridad alimentaria? Bueno, lo primero es cambiar hábitos de consumo dañinos para la salud. Y ahí hago el anuncio también que desde el plenario legislativo impulsamos una ley que lo que buscaba era tener una canasta básica nutricional. No es solo los alimentos más baratos, sino que tengan la condición que conformen esa canasta básica. Esos alimentos tienen que ser con condiciones nutricionales adaptables para poder empezar a combatir lo que ya decíamos que es nuestro disparo al tema de malnutrición en Costa Rica. El tema de desperdicios de alimento hay que meterle mano para ayer. Hemos trabajado además con la Academia del Tecnológico de Costa Rica. Hemos hecho los primeros esfuerzos para generar un texto base que permita tener una ley de desperdicios. Desperdicios de alimentos no es solo el tema de cómo se desperdicia en los restaurantes o en las disposiciones finales, cómo los desperdiciamos nosotros en nuestras mismas hogares, sino cuánto voy perdiendo en esa cadena que les decía es el tema del sistema agroalimentario. Desde la tierra hasta la mesa, cuánto alimento vamos dejando botado a lo largo de esa cadena para que llegue hasta el consumidor final, y aún así ese consumidor final siempre termina disponiendo alimentos en el basurero y eso no podría ser. Debemos apoyar los pequeños productores de alimento, y aquí hacemos la correlación con lo que es esta celebración o el motivo de la celebración de Katia, que es agricultura familiar, ver cómo apoyamos esos pequeños emprendimientos que al final debemos buscarle o mantener. Costa Rica sí lo tiene, que los pequeños agricultores pueden disponer a través del PAI sus alimentos en el sector público. Bueno, no ha sido el más eficiente, pero ciertamente hay que fortalecerlo, porque muchísimos de los agricultores es la única oportunidad que tienen para colocar sus productos. Los gobiernos a nivel mundial debemos crear acuerdos y políticas, como les decía, que garanticen eso, que todas las personas en todas las partes del territorio de nuestros países tengan acceso a suficientes alimentos, que no se disparen los costos de poderlos adquirir, que esté disponible los mismos alimentos en todo el sector, pero también que esté disponible la producción del mismo, ¿verdad? Los productores deben adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Estamos trabajando también en la actualización o una ley que viene a buscar la adecuación de las moléculas de los agroquímicos en nuestro país. Costa Rica lleva más de 20 años en donde no puede actualizar una inscripción de molécula para mejorar los agroquímicos con los que atendemos nuestros productos. Entonces, no son verdes, nos aleja de lo que tiene que ser el tema ambiental y protegerlo, además de que nos deja fuera de la competencia mundial, porque los que tenemos son obsoletos y viejos y no rinden como debería de ser, y los costos se disparan, entonces nos limitan ser competitivos a nivel internacional. Debemos de ser más respetuosos con el medio ambiente, y eso además debería de ser una política de estar trabajando y capacitando de forma continua a los productores para buscar las mejores alternativas que sean amigables y utilizar entonces de una forma adecuada todos los recursos naturales. Diputada, estamos sobre el tiempo, perdón. Ya casi, el sector privado debe mejorar la seguridad y la calidad alimentaria y listo. O sea, tenemos que tener una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente, pero sobre todo una vida mejor. Y entonces, nuestro futuro está en nuestras manos. Estás en mute, Juan Carlos. Perdón. Gracias. Perdón, diputada, tuve que intervenir para avisarle que estaba sobre el tiempo, pero justo 30 segundos más y usted terminó. Gracias. Como las preguntas son hacia el final del evento, me permito presentar entonces ahora Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria de CATIE. Nancy Chávez es costarricense, agrónomo de formación con una maestría en agricultura ecológica del CATIE y es PhD en sistemas de producción agrícola tropical sostenible de la Universidad de Costa Rica. Nancy es profesora e investigadora con más de 15 años de experiencia trabajando en sistemas agroalimentarios.
con trabajos recientes centrados en la agrobiodiversidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Durante más de 8 años participó en proyectos de investigación para la producción sostenible de banano en sistemas agroforestales en Costa Rica, como investigadora en Biodiversity International, actual alianza con el CIAT, con sede en CATI. Desde el 2017 ha contribuido al CATI en temas relacionados con los sistemas de producción agrícola, la agrobiodiversidad y la biotecnología aplicada a la agricultura. Fue coordinadora académica del programa de maestría en intensificación agroecológica y seguridad alimentaria nutricional del CATIE y actualmente es coordinadora de la unidad de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria de la Dirección de Investigación y Desarrollo Verde Inclusivo. Nancy nos va a presentar su ponencia sobre seguridad alimentaria, una responsabilidad compartida. Nancy, por favor, le empiezo a contar sus 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, don Juan Carlos, y gracias a todas las personas que nos acompañan. Realmente muy complacida de estar en este espacio compartiendo con todos ustedes y en especial con las panelistas que nos acompañan esta tarde. Ciertamente el tema que nos reúne hoy es sumamente importante y relevante en nuestro contexto actual, ¿verdad? Y yo lo voy a enfocar un poco en cuanto a la responsabilidad compartida que este tema de seguridad alimentaria implica, ¿verdad? No me voy a detener mucho ya en conceptos o en definiciones. Gracias a la diputada Valladares, yo creo que ya tenemos bien claro el panorama y de qué estamos hablando en esta tarde. Entonces voy a referirme en primera instancia a lo que el sistema agroalimentario nos plantea como retos, ¿verdad? En este contexto, más allá de la pandemia, con el cambio climático, ¿verdad? Ya veníamos afrontando una serie de dificultades en los sistemas agroalimentarios. Y nuestro principal reto es, como la diputada mencionaba, es garantizar la seguridad alimentaria de la población, y una población que aumenta constantemente y nos hace pensar si realmente lo que se necesita es producir más o si lo que se requiere es una mejor distribución de lo que ya se produce o un mejor acceso a lo que ya se produce en términos de alimento. Necesitamos ciertamente que estos sistemas productivos sean ambientalmente responsables, que haya un adecuado uso y conservación de los recursos naturales, que además sea socialmente justa e inclusiva, que vincule más de cerca al productor y al consumidor, que elimine esos altos costos que nos impone la intermediación, que cada vez encarece más el producto y empobrece más al productor. Entonces necesitamos realmente sistemas alimentarios que sean económicamente rentables, ¿verdad? Porque vamos a ir más allá de una agricultura o de una producción de subsistencia. No es queremos producir alimentos para apenas sobrevivir, es que necesitamos calidad de vida. Las familias en las zonas rurales, tanto como en las urbanas, necesitamos calidad de vida. Necesitamos bienestar y necesitamos llevar más allá del alimento. Hay otras necesidades como el vestido, como la educación, como la salud, incluso la recreación. Es parte de nuestro bienestar porque somos seres humanos integrales. Entonces, esta producción de alimentos debe también ser culturalmente adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos tradiciones, porque tenemos aspectos religiosos, tenemos aspectos de gustos y de preferencias como consumidores. Entonces, esa culturalidad nuestra en los diferentes territorios debe ser respetada y debe ser abordada de una forma integral a través de la producción de los alimentos. Es un tema de demanda y de oferta, ¿no? Y también el tema político que debe trascender a los ciclos políticos, digamos, cuando cambian los gobiernos, normalmente muchos proyectos tienden a variar, a estancarse, porque cambian las estructuras institucionales. Entonces, necesitamos realmente políticas que trasciendan esos ciclos, leyes que trasciendan esos ciclos, y un enfoque meramente sistémico, ¿verdad? Un enfoque más holístico que abarque todo esto en temas de territorio, en temas de paisaje,
y que haya una articulación institucional y comunitaria. O sea, aquí necesitamos vincular, como bien decía la diputada, al sector público, al sector privado, a la academia, a la sociedad en general. Y todos como individuos tenemos una responsabilidad y también como sociedad. Pero más allá de los retos que nos impone el actual contexto, ¿verdad? Tenemos que mirar qué oportunidades tenemos como individuos y como sociedad de hacer un aporte significativo a esa transformación que se viene evidenciando que se necesita en estos sistemas agroalimentarios. Y son estos objetivos de desarrollo sostenible que vienen a marcar una ruta, a establecer metas claras en las que todos nos podemos involucrar, en las que todos nos podemos comprometer y partimos. Por ejemplo, acá cito solamente 4, pero evidentemente esto es muy integral y podemos hacer mención incluso a más, pero por ejemplo, poner fin a la pobreza. O sea, inmediatamente tenemos un vínculo con el hambre. O sea, el hambre está directamente relacionado con el nivel de ingresos de las personas. Entonces, en la medida que ponemos fin a la pobreza, ponemos un alto al hambre y logramos una seguridad alimentaria nutricional a través de sistemas productivos sostenibles con todos los elementos que mencioné anteriormente y garantizamos una vida sana y promovemos el bienestar de todas las personas, porque ¿quién no está bien si está bien alimentado? ¿Quién no está bien si tiene suficientes ingresos para satisfacer todas sus necesidades, verdad? O sea, no hay mayor bienestar, creo yo, para, por ejemplo, personas que tienen hijos, que ver a sus hijos saludables, que ver a sus hijos felices. Entonces, creo que el bienestar está íntimamente ligado con una sana alimentación y con una producción sostenible de alimentos. Y de ahí que el objetivo 12 para mí es completamente vinculante y hace como esa integralidad de todos los demás componentes cuando hablamos de producción responsable y de consumo responsable, porque esto inmediatamente nos permite vincular todos los aspectos que están relacionados con la evidente dependencia que tenemos de insumos externos que encarecen la producción, el alto uso de agroquímicos que se vuelve justamente irresponsable, ¿verdad? En los sistemas de producción, que necesitamos poner un alto a eso, hacer una transformación en cuáles moléculas estamos utilizando, como bien se mencionaba antes, y hacer una transformación también en comportamiento del consumidor hacia un patrón más responsable en términos de entender y de hacer conciencia de qué estoy comprando, dónde estoy comprando, qué tanto estoy comprando y cómo estoy manipulando esos alimentos que estoy llevando yo a mi mesa, a mi hogar. ¿Y qué otras oportunidades tenemos? Tenemos una conciencia ambiental que va en aumento. Ya no somos extraños en el tema de manejo y conservación de los recursos naturales. Cada vez tenemos más y mejores herramientas tecnológicas en términos de información, de comunicación. Estamos más conectados, estamos más cerca de la posibilidad de capacitarnos, de la posibilidad de aprender, de la posibilidad de comercializar, de llegar a nuevos y mejores mercados con nuestros productos, ya sea para comprar o para vender. Tenemos un mayor acceso, o sea, ya no hay fronteras, ahora estamos de tú a tú con el mundo entero. Entonces, estas son oportunidades que debemos utilizar para autocapacitarnos, para autoaprender, autoenseñarnos, ¿verdad? En diferentes técnicas, en diferentes habilidades y para también sacarle provecho al tema de mercados. Y por supuesto, una alta demanda, una demanda de alimentos saludables que va en aumento en la medida en que la sociedad entiende esta problemática tan grande de las enfermedades no transmisibles, este problema tan grande de la malnutrición, ¿verdad? Estas dos caras de la moneda, que por un lado tenemos el hambre y por el otro lado tenemos problemas de sobrepeso y obesidad. Y tenemos también regulaciones ambientales que nos permiten pues alinear, ¿verdad?, los sistemas productivos. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad compartida que tenemos en términos de los sistemas agroalimentarios? Bueno, es justamente la responsabilidad y el reto de cambiar nuestros patrones de consumo, de cambiar ese chip, ¿verdad? De cambiar nuestro comportamiento hacia la alimentación, de diferenciar lo que es comida
de lo que es alimento. No es lo mismo. Todo lo que nos llevamos a la boca puede ser comida, pero no todo nos nutre, no todo contribuye a nuestro bienestar físico, a nuestra salud física y emocional, y hasta cognitiva, porque está demostrado que, o sea, somos lo que comemos, ¿verdad? Y hay un doble cerebro, o sea, nuestro cerebro y nuestro estómago están íntimamente relacionados y parte de nuestro bienestar viene de nuestra alimentación. Entonces, educar en términos de ese consumo responsable desde tempranas edades, desde la niñez, abordar a los chicos, enseñarles de dónde viene la comida. Yo creo que hoy en día muchos de nuestros niños creen, y es preocupante, que los alimentos vienen del supermercado. No es así, o sea, tenemos que enseñarles de dónde viene la comida, cómo se produce nuestro alimento, y cómo nosotros podemos contribuir y enseñarles desde nuestro hogar, que es la base donde se forma un individuo en su propia casa en términos de hábitos responsables de consumo, a comer variado, a comer sano, a comer alimentos frescos de producción local, a comer variado y saludable, a llenar de colores ese plato en términos de frutas, de verduras, de vegetales, de legumbres, y reducir obviamente el desperdicio, que ya está bien planteado ese tema, y retomar esa cultura culinaria de las dietas de las recetas de nuestros abuelos, ¿verdad? De nuestras abuelas, que eran variadas, que eran ricas en productos de la tierra. Yo creo que tenemos que volver a eso, no una dieta en términos de que voy a reducir lo que como, voy a controlar lo que... No, sí, por supuesto que hay un componente de eso en términos de salud, pero también en términos de la variedad y del tipo de alimento que yo estoy consumiendo. Y fortalecer esa agricultura familiar que está tanto a nivel rural como a nivel urbano, ¿verdad? Porque la producción de alimentos va más allá de requerir grandes extensiones de tierra, es algo que podemos hacer a nivel de hogar y de familia, y promover el uso y la conservación de la agrobiodiversidad, y como se mencionaba también, la custodia de semillas y el uso y conservación de los recursos genéticos es importantísimo, y algo en lo que Katy ha apostado y en lo que estamos totalmente involucrados en la conservación de las semillas, de las especies que tenemos que rescatar, ¿verdad? Muchas especies subutilizadas que tienen grandes aportes a la nutrición de la familia. Y fortalecer los mercados locales, lo que mencionaba anteriormente, de volver a acercar al productor con el consumidor y producir de forma sostenible, ¿verdad? Cuidando el recurso hídrico, sin el cual no tenemos producción de alimentos, no tenemos vida como tal. Y la salud del suelo, volver a construir esa salud a partir de la cual vamos a promover la productividad de nuestros sistemas productivos. Entonces, más allá de nuestro rol como individuos o de la responsabilidad y de lo que podemos hacer desde la individualidad, tenemos un compromiso como sociedad en el colectivo de generar alianzas estratégicas. Y aquí hago un llamado también, ¿verdad? A todo el público, en términos de que nos unamos, de que trabajemos juntos. Hay muchísimas actividades que se están desarrollando y se están duplicando muchos esfuerzos que nos limitan, y tenemos que avanzar tanto en investigación, en innovación y en desarrollo a través de procesos participativos que nos permitan escuchar las voces que nos dicen las necesidades más sentidas de las comunidades rurales y de las familias productoras. ¿Dónde está realmente la necesidad de cambio? ¿Dónde está realmente la necesidad de transformación? Y cómo esas prácticas y cómo esas innovaciones, una vez validadas, se pueden escalar. Y un escalamiento de buenas prácticas y de innovaciones requiere tanto un escalamiento vertical para que esa información científica validada, veraz, llegue oportunamente a los tomadores de decisiones y se generen realmente los cambios necesarios a partir de políticas públicas, ¿verdad? A partir de leyes que favorezcan al sistema agroproductivo. Y también ese escalamiento horizontal en el que de productor a productor se transmite el conocimiento, se gestiona esa información, se comparten las experiencias exitosas y se fortalecen capacidades locales y se fortalece la asociatividad de las familias productoras y se gestiona
el conocimiento. Y esto es algo que hemos aprendido en CATIE y que hemos evidenciado y que hemos plasmado ahí en nuestro plan estratégico de fortalecer la agricultura familiar, de enriquecer, de fortalecer las capacidades técnicas y las capacidades de los productores y las capacidades de las instituciones en cada país y en los territorios, y ver todo esto como se une dentro del paisaje y cómo todos somos parte de y podemos aportar. Este es básicamente el mensaje final, de que nos unamos, de que hay mucho que hacer y lo podemos hacer tanto como individuos como en la colectividad, en la sociedad, a través de alianzas que generen realmente los cambios que necesitamos para esta transformación de los sistemas agroalimentarios. Es una responsabilidad realmente compartida. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Justo 35 segundos antes de cumplir su tiempo, muy cronométrica su presentación, gracias. Entonces, seguimos adelante. Ahora es el turno de Erika Zárate. Como dije antes, cuando la presenté brevemente, ella es especialista internacional en agricultura familiar y sistemas agroalimentarios sostenibles en Mesoamérica. Ella trabaja para la oficina de FAO Mesoamérica con sede en Panamá. Erika Zárate es ecuatoriana, máster en sociología por Flaxo, estudios de posgrado en estudios culturales, siempre en Flaxo, y del patrimonio alimentario en la Universidad de Florencia. Especialización en políticas públicas para la economía solidaria, Universidad General Sarmiento en Argentina. Tiene una amplia trayectoria en investigación, gestión de políticas públicas y cooperación para la agricultura familiar, agroecología, desarrollo territorial, asociatividad y gestión cultural para la soberanía alimentaria en Ecuador y Mesoamérica. Su actividad profesional actual es con la FAO Mesoamérica, como ya dije, donde es especialista internacional en agricultura familiar y sistemas alimentarios sostenibles en Mesoamérica. También es docente ocasional en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, y su experiencia previa es en varios temas con sector de cooperación internacional, con organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo rural y agrícola, con instituciones de gobierno relacionadas con el agro en su país y con el sector académico. Entonces, le pedimos a Erika que nos presente su ponencia, que es Agricultura Familiar, contribuciones a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Por favor, Erika, adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por las palabras de bienvenida, y muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras de este importante espacio, a Katy por extendernos la invitación como FAO para participar en él, y particularmente a la congresista Paola, a Nancy y Daniela por acompañarme en este panel. Y pues bueno, yo quisiera aprovechar para hacer una presentación lo más breve, si se quiere, en términos conceptuales, pero sobre todo ir atándola a lo que ya mis colegas previamente han venido presentando, tanto en contexto como en el sentido de por qué reflexionar alrededor de la agricultura familiar cuando estamos enfrentando los retos de seguridad alimentaria, y yo particularmente acentuaría el reto de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios como tal, que es algo que como Naciones Unidas y como FAO particularmente venimos acompañando a nivel de los países y de las organizaciones. Simplemente dos puntos para tener como el enfoque de partida de cómo comprender la agricultura familiar, y que es un esfuerzo que yo creo que es muy identitario de la política agropecuaria, si se quiere, la política social agropecuaria en Latinoamérica, y es el ir posicionando a la agricultura familiar como un actor y como un sujeto dentro del desarrollo del sector y dentro del desarrollo territorial. Y por eso es como irlo posicionando como a la agricultura familiar, campesina, indígena, afrodescendiente y todas las particularidades que luego se van marcando, no solamente como un pequeño productor en función de la escala con la que contribuye en términos de productividad o de rendimiento económico, sino sobre todo como un modo de vida y una manera de organizar la producción y de gestionar los territorios. Esas han sido como las principales definiciones que
generadas desde los mismos actores, desde las mismas organizaciones de la agricultura familiar, se vienen marcando, ¿no? Además de ser productores que independientemente del tamaño de su unidad productiva o de si la poseen o no, van marcando y van definiendo un determinado modo de vida, una determinada organización de la producción y de la gestión del territorio para favorecer, generar, garantizar de alguna manera mano de obra y empleo decente a sus miembros, y también para garantizar la oferta de productos, de bienes y servicios agrícolas, sobre todo alimentarios, que ahí podemos tener una amplia gama desde lo agrícola, lo pecuario, lo silvícola, la recolección, lo apícola, es decir, todo lo que entra en el espectro de lo alimentario, pero también luego veremos que esa forma de organizar las unidades productivas otorga otro tipo de servicios y bienes que a lo mejor no son agrícolas, no son alimentarios, pero contribuyen a la sostenibilidad de los territorios. El destino de la producción de las agriculturas familiares normalmente contribuye al autoconsumo, pero también entran en las dinámicas y en los mecanismos de comercialización y otras formas de intercambio. Y finalmente, otra característica central de la agricultura familiar es que tiene una fuerte vinculación territorial y cultural con las zonas de producción, lo que luego va generando otro tipo de, como mencionaba, servicios o productos que contribuyen ya no solamente a ofrecer bienes y servicios alimentarios, sino a mantener la vida en los territorios. Ahora, si bien estamos hablando de un concepto único, agricultura familiar, reconocemos, y eso es algo que frecuentemente se posiciona, que la agricultura familiar son constelaciones heterogéneas, es decir, que son sumamente diversas, son sumamente dinámicas, variantes en el tiempo, y que además de esta heterogeneidad va muy marcada con el nexo que se tiene con el territorio y con las dinámicas que suceden en el territorio y con las formas de producción híbrida. Entonces no podemos ver a la agricultura familiar separada del contexto territorial y también del sistema productivo, de los sistemas de gestión territorial en general que puedan tener. Y de ahí lo necesario de tener siempre un abordaje integral y un abordaje lo más intersectorial posible. Esta heterogeneidad también influye, como mencionaba antes, en distintas dimensiones agrícolas, ambientales, económicas, sociales, culturales, y que reconoce, que muestran cómo también la agricultura familiar, además de ser el proveedor que en proporción genera más alimentos para la población mundial, también es un gestor de la sostenibilidad ambiental y ecosistémica en los territorios y es un preservador o es el portador de los saberes que generan el patrimonio cultural y la conservación de los patrimonios naturales a su alrededor. Es decir, es un actor social complejo, heterogéneo y dinámico en ese sentido. Como lo mencionaba antes, entonces esta vinculación intrínseca que existe con el sector, con el territorio y con el sistema de vida que los rodea, hace que se puedan generar otro tipo de bienes o servicios. Y es lo que normalmente se habla como multidimensionalidad de la agricultura familiar. Es un actor multidimensional, multifuncional, y es hacia esa complejidad y esa multidimensionalidad hacia la cual es necesario abordar tanto la gestión de la política pública, el trabajo académico, el trabajo de acompañamiento, el fortalecimiento endógeno, porque finalmente va a permitir que exista una mayor estabilidad en el tipo de servicios y productos que se van generando y desarrollando a su alrededor, ¿no? Ahora, esto visto en un marco de los sistemas alimentarios, la agricultura familiar se inscribe o es un actor, dicho antes, con toda su relevancia, en un sistema macro, en un sistema global que tiene sus particularidades y que tiene ciertos elementos también de vulnerabilidad, ¿no? No me voy a detener a hablar de todos estos evidencias de vulnerabilidad. Yo creo que mis colegas que me antecedieron mostraron los escenarios con mucha claridad, pero a través de esta imagen que está aquí, que para mí es como muy sencilla, pero muy decidora de cómo está nuestro sistema alimentario, ¿no? Si hacemos una valoración de la diversidad biológica que está disponible para la alimentación, pues bueno, vemos un mundo, ¿no? De 250,000 especies vegetales conocidas, 30,000 de ellas pueden ser comestibles, 7,000 se han usado para la alimentación, pero cuando lo vemos en términos de mercado, es decir, de disponibilidad, acceso, asequibilidad, consumo,
esto se reduce notablemente, ¿no? Y entonces son 120 las que se producen para comercializar, 9 abarcan el 75% de la alimentación humana y solo 3 suministran el 50% de la alimentación. Esto es un poco el reflejo de todos los datos que se han mencionado antes, ¿no? De malnutrición, desnutrición, erosión de la diversidad biológica, de la diversidad genética, homogenización de hábitos alimentarios, concentración de canales de comercialización, barreras de entrada para productores pequeños, etcétera, etcétera. Y es en ese entorno en donde tenemos un poco que reflexionar cómo fortalecemos ese potencial que hablábamos de la agricultura familiar en todas sus dimensiones en escenarios con un poco estas complejidades. El sistema alimentario es muy paradójico, tenemos avances en muchos ámbitos, incrementa la producción, incrementan los rendimientos, los mercados crecen, hay mayor desarrollo tecnológico, hay mayores mecanismos de comunicación, pero tenemos malnutrición, reducción de la biodiversidad o de la agrobiodiversidad, alta degradación de los suelos, es lento el proceso de regeneración de los mismos, fuertes barreras de entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un sistema alimentario ineficiente, excluyente, inseguro, degradado. Y por eso un poco el reto o buscamos que podamos generar mecanismos y dinamizaciones que permitan que es darle la vuelta a esto, ¿no? Y entonces si es que hablamos de un sistema alimentario ineficiente, pues volvámoslo eficiente, volvámoslo inclusivo. En FAO se hablaba y se sigue hablando de que sea un sistema sensible a la nutrición, pero yo creo que no solamente tiene que ser sensible, tiene que estar atado a la nutrición, comprometido con la nutrición, ¿no? Ser sostenible y resiliente y hacerlo, pues bueno, con todas las lógicas de preservación de biodiversidad, de culturas, uso eficiente de los recursos naturales, mejoramiento de los mecanismos de inclusión y participación en mercados, reducción de pérdidas y desperdicios, etcétera, etcétera. El reto es cómo hacer de los sistemas alimentarios no solamente que operen, que se mantengan vivos, como nos ha pasado en la pandemia, que alcanzamos a decir, sí, los sistemas alimentarios se han mantenido fluidos, no hubo ceses, no hubo cortes, pero no necesariamente es un sistema alimentario eficiente o con todas estas características. Entonces, ¿cómo hacemos para que sean sistemas que aporten al crecimiento de la economía, la reducción de la pobreza, la preservación de los ecosistemas, además en contextos tan retadores como los que vivimos ahora y los que vamos a seguir viviendo si analizamos un poco las tendencias en las que nos encontramos? Y bueno, yo aquí traté de hacer como un cuadro de cuáles son algunas de estas contribuciones que la agricultura familiar hace para este tipo de sostenibilidad o contribuir para mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Y son muchas y son diversas, ¿no? Es decir, en la agricultura familiar podemos encontrar una mayor, no solamente producción y diversidad genética o biológica para la alimentación, sino sobre todo el saber y el conocimiento para cómo mantener esa producción diversa, esa producción sana, esa producción disponible para el consumo humano. Existe una interesante red de conocimientos, tecnologías, saberes alrededor de la conservación y usos de la agrobiodiversidad, sobre todo adaptados a los ecosistemas. Esta capacidad de coadaptación entre comunidad humana y comunidad ecosistémica se da mucho más en el sector de la agricultura familiar, sobre todo en aquellas que han podido mantener sus sistemas de producción agroecológicos y adaptados en función del entorno, lo cual de alguna manera permite una diversificación y generación de medios de vida que ya no son solamente basados en la cadena productiva, sino en los recursos del territorio y que pueden, como se veía previamente, integrarse en términos de ampliar la oferta comercializable o generar mayor valor agregado en función de los usos y los potenciales usos que tiene esta diversidad. Y también existen contribuciones no solamente desde lo productivo, sino estas más simbólicas, más de la reproducción, de la cultura de las sociedades, de la cultura y sus manifestaciones artísticas, alimentarias, de conocimientos, rituales, festivas, etcétera, adaptación y resiliencia a efectos externos y también participación y organización para la gestión del territorio. Todo esto, de alguna manera, lo podemos categorizar como externalidades positivas de la agricultura familiar que permiten una mayor cohesión social y sobre todo destacan la racionalidad, es decir, el conocimiento, la forma de entender el mundo que tienen los agricultores familiares.
en función de las características en las que se mueven. Y algunos elementos como para tener en cuenta este llamado que nos hacía Nancy al final de cómo podemos ir fortaleciendo y cómo nos comprometemos hacia eso. Hay muchas formas y muchos mecanismos y yo creo que hay también una agenda que se está desarrollando siempre perfectible y que se la puede seguir mejorando, pero yo quisiera concentrarme en algunos puntos particularmente. El primero es el del vincular este concepto de agricultura familiar con el de la innovación. Reconociendo, por un lado, la misma capacidad innovativa que tienen las comunidades, ese acervo de conocimientos y de tecnologías propias que se pueden desarrollar y fortaleciéndolas con el diálogo de saberes y con los incentivos para nuevas innovaciones y para adaptaciones mucho más concretas frente a todos los retos que se tienen en el sistema, ¿no? Los mencionados antes en términos de nutrición, de salud, de sostenibilidad, de resiliencia, de adaptación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fortalecemos esa capacidad de innovación? ¿Cómo la dinamizamos y cómo la ponemos en diálogo también con otro tipo de saberes? Innovación para todos los ámbitos, ¿no? Para la diversificación, para la organización social, para la integración en el paisaje, para la integración con los consumidores, para la generación de mercados y también para la incidencia política y la incidencia social en términos de mejoramiento de condiciones productivas y alimentarias. Otro ámbito, además de la innovación, es el tema de los mercados. Si no topamos los mecanismos de acceso a mercados que tiene la agricultura familiar, difícilmente vamos a poder potenciar todas esas capacidades y esas externalidades positivas. Y cuando hablamos de mercados, los hablamos tanto del mercado convencional clásico como de soluciones de mercado diferentes, innovadoras, alternativas, que buscan ser espacios que benefician la generación de medios de vida para los productores, pero también el acceso a una alimentación adecuada para los consumidores. Todos los consumidores, no solamente los que estarían en capacidad de contribuir con un margen adicional. Esto viéndolo sobre todo a los mercados no solamente como el espacio de encuentro oferta-demanda, sino como un espacio de interacción social donde se genera el empleo, es un espacio donde el empleo puede ser mayoritariamente femenino en muchos casos, permite una reinversión de los valores, del valor agregado que se genera la producción y también genera un espacio de intercambio y aprendizaje social dentro de las comunidades que participan en ellos. Otro elemento es el invertir y el considerar que si no se fortalecen los mecanismos de resiliencia y adaptación ecológica de las agriculturas familiares, ni los mercados ni los niveles de innovación van a poderse mantener, ¿no? Entonces, toda esta inversión, conocimiento y sobre todo incentivo a los servicios ecosistémicos, a la conectividad ecológica, a la preservación de la biodiversidad y la capacidad de absorción de efectos externos es otro reto y es otro de los ámbitos en donde se podría y se está trabajando ya. Y un elemento que me pareció interesante añadirlo ayer, luego de un diálogo con Nancy, era el de mirar también el de la agricultura familiar más allá de la ruralidad. Es decir, una agricultura familiar urbana, en donde, o periurbana, que tiene otro tipo de ambientes, otro tipo de ecosistemas con otros retos y que está contribuyendo, y lo hemos visto en función de la crisis sanitaria que enfrentamos, que es un elemento muy significativo para la garantía de la seguridad alimentaria de las familias, tanto de los que son productores como de los circundantes, ¿no? Y esto contribuye ya no solamente a los territorios urbanos sostenibles. Estamos en el tiempo, perdón. Sí, voy cerrando con esto. Y permite también que la agricultura familiar desde el entorno urbano pueda ser y contribuir hacia ciudades sostenibles y hacia espacios autosuficientes de producción. Y me quedo ahí porque yo creo que ya lo siguiente que era más bien hablar de los temas de feminización del campo y de organización lo podemos también trabajar con la exposición que viene con Daniela. Me interesaba mostrar la multidimensionalidad y estos 4 elementos claves para fortalecer esas contribuciones de la agricultura familiar en términos de sostenibilidad. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Erika. Muy interesante su ponencia. Ahora pasamos entonces a nuestra cuarta panelista, es Daniela Lizano, especialista en desarrollo rural, inclusión social y género en la unidad de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria del CATI. Daniela Lizano es costarricense,
Licenciada en Biología de la Universidad de Costa Rica, sede central Rodrigo Facio. Cuenta con una maestría en práctica del desarrollo y 2 certificaciones académicas en estudios latinoamericanos y conservación tropical y desarrollo de la Universidad de Florida en Gainesville. Cuenta con 14 años de experiencia en el diseño, gestión y coordinación de proyectos interdisciplinarios de conservación y desarrollo rural, particularmente en el diseño de métodos y facilitación de procesos participativos con comunidades rurales y pueblos indígenas, implementando enfoques de género y de fortalecimiento de capacidades. Ha participado como docente de Flaxo en el diplomado en Desarrollo Social Comunitario, curso de Transformación Social y Ecológica, y como especialista invitada en cursos de la Cátedra de Gestión de Ecosistemas del CATIE, en temas relacionados a la implementación de enfoques interseccionales de género en proyectos de desarrollo. Como parte de su trabajo de investigación, ha apoyado al equipo del Field Museo de Chicago, Keller Science Action Center, en el diseño e implementación de métodos participativos para la evaluación del proceso de elaboración de planes de vida indígenas en la Amazonía peruana y cómo estos influyen y son consultados para la toma de decisiones de conservación y desarrollo rural. Actualmente en CATIE funge como especialista en proyectos de desarrollo con énfasis en inclusión social y género dentro de la unidad de agro, biodiversidad y seguridad alimentaria. El título de la ponencia de Daniela es Igualdad de género en la seguridad alimentaria, promoviendo sistemas alimentarios más sostenibles y equitativos. Y como bien dijo Erika, uno de los temas que ella por tiempo no trató, será tratado en este tema, pero al final tendremos chance para intercambiar y con las preguntas profundizar en nuestros temas. Así que tiene 15 minutos. Daniela, adelante. Gracias, don Juan Carlos, y muchas gracias por el espacio. La verdad que ha sido muy muy enriquecedoras todas las presentaciones de las compañeras. Y yo quisiera tomar este espacio bastante breve para navegar un poquito sobre temas relacionados con el género y especialmente con la situación de la mujer en el contexto de la seguridad alimentaria y de los sistemas alimentarios en general. Quisiera nada más a manera de resumen, primero vamos a irnos un poco sobre algunos conceptos relacionados con enfoques de género. Vamos a conocer un poco cuáles son las dimensiones de género en la agricultura, específicamente para las mujeres, y con un poquito de datos y un poquito de contexto sobre los roles de las mujeres en la agricultura y los retos y las oportunidades para lograr una mayor equidad para las mujeres en estos sistemas. Entonces, primero nos vamos tal vez un poco a términos relacionados con enfoques de género que siempre que nos hablan de esto tendemos a escuchar estas palabras, pero tal vez es bueno como nada más aquí recapitular que es muy diferente cuando hablamos de sexo, ¿verdad? Que es una categoría más biológica y en la que hay dos principales, el masculino y femenino, en la que se dividen los seres humanos y además la mayoría de los seres vivos, ¿verdad? Y después hablamos de género, que tiene más un poco que ver con una construcción social de roles, de responsabilidades, de mujeres, de hombres y de personas no binarias. Además, nada más resaltar que a pesar de que cuando hablan de enfoques de género casi siempre lo enfocan en la mujer, sí existe más de dos géneros a menudo ampliamente aceptados en algunos países, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de género, va hacia un horizonte un poco más extenso que decir hombres y mujeres. Cuando hablamos de equidad, la equidad es un valor, básicamente implica justicia, igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de igualdad es un término más paritario, ¿verdad? De estado de ser igual, especialmente en términos de derechos, de oportunidades. Y cuando hablamos de igualdad de género es cuando las personas de todos los géneros tienen los mismos derechos, responsabilidades, oportunidades y la igualdad se enfoca mucho o se suscribe mucho dentro de lo que es la equidad, lograr la equidad para garantizar la igualdad. Y finalmente, temas de empoderamiento como procesos en los que las personas adquieren esa capacidad de agencia, ¿verdad? De establecer metas importantes para sí mismas
de vivir la vida que para ellas, para estas personas es importante vivir y tomar las decisiones necesarias para ello. Yo creo que estos son como conceptos, suenan muy básicos, pero muchas veces pueden confundirnos un poco cuando navegamos entre documentos, entre documentales, presentaciones, noticias, etc. Ahora, cuando hablamos de enfoques de género, ¿qué es tener un enfoque de género a la hora de hacer algo? Bueno, pues es básicamente tomar estos roles y responsabilidades, entenderlos, entender cómo estos roles asignados socialmente a los hombres o a las mujeres o las personas no binarias, cómo juegan estos en la discusión sobre las necesidades, sobre los riesgos, sobre el bienestar de las personas. Entonces, aplicar un enfoque de género es entender estos roles que tienen las personas a la hora de discutir problemas, discutir necesidades, discutir fortalezas, entre otros. Ahora, ¿qué es un rol? Bueno, ese rol es básicamente el estándar o la expectativa que normalmente la sociedad dice que es para o se espera de una mujer o de un hombre dentro de una sociedad, dentro de una cultura, de comunidades particulares, entre otros. Ahora, ¿cómo juegan estos roles de género en la agricultura, verdad? Podríamos hablar de cuál es el tema central en el cual el rol de la mujer empieza a jugar un papel importante en la agricultura. Hay diferentes dimensiones en cuanto a cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos para las mujeres y para las niñas en la agricultura. Y por ahí vamos a ir un poco más en detalle. Sabemos, y según la FAO en el 2011, que las mujeres representan un recurso crucial en la agricultura. Y por consecuencia, en la economía rural, a través de sus roles como agricultoras, como trabajadoras, como empresarias, como jefas de hogar, las mujeres en las zonas rurales a menudo administran hogares que tienen una complejidad muy grande y también alcanzan y persiguen muchas estrategias y recursos para generar los medios de vida. Ahora, participan en la producción de cultivos agrícolas, participan en el cuidado de animales, participan en el procesamiento y preparación de alimentos, trabajan también por un salario en ocasiones en empresas agrícolas u otras empresas rurales, en la recolección de combustible, en la recolección de agua, también en el comercio, en el marketing, en el mercadeo de los productos y principalmente, y esto es uno de los roles más destacados, es cuidar a los miembros de la familia, mantener a sus hogares y tomar las decisiones sobre cómo se asignan los alimentos y a quién se asignan los alimentos en las familias. Ahora, si lo vemos, muchas de estas actividades no necesariamente se definen como empleo económicamente activo, pero siguen siendo esenciales para el bienestar de los hogares rurales. Y ahí es donde el rol de la mujer se vuelve medular y se vuelve definitorio. Hasta tal punto que podríamos decir que las mujeres son el centro de los sistemas alimentarios. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligadas a la producción de alimentos en las familias, a la nutrición de las familias y por ende a la nutrición de nuestra sociedad latinoamericana y yo creo que la sociedad en general, porque son parte de la fuerza laboral agrícola, son parte importante en el desarrollo de emprendimientos, por ejemplo, y también son parte muy importante en la investigación, en la academia, en el establecimiento de políticas y promoción, en otros aspectos que influyen en los sistemas alimentarios, que no necesariamente son en el campo. Las mujeres rurales sabemos que son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos y que representan el pilar de la agricultura a pequeña escala. Esto ha sido muy apuntado por la FAO en los últimos años, en el que centran a las mujeres como eje del trabajo campesino y de la subsistencia en general. Ahora, dimensiones de género para poner atención, por ejemplo, en cuanto a cuál es la condición de las mujeres actualmente. Para mencionar algunos, para no extenderme mucho, tenemos una dimensión que está relacionada con la tierra, en la que las mujeres no tienen acceso o tienen un acceso muy limitado a la tierra
y por ende están en desventaja cuando la tierra se comercializa más. En segundo lugar, patrones de cultivo que de repente se diferencian por género. Hay cultivos que se clasifican como cultivos de hombres o cultivos de mujeres, y generalmente los primeros pueden ser cultivos comerciales, ¿verdad? Los cultivos de hombres, y los cultivos que son meramente para la subsistencia de la familia son los cultivos que lideran las mujeres. Por otro lado, la comercialización, y está ligado con el punto anterior, en la cual la participación de las agricultoras en las actividades del mercado es bastante baja, y aquí vamos desde la toma de decisiones hasta el tema de los emprendimientos. Por ejemplo, la toma de decisiones de qué se hace con los recursos del hogar hasta el desarrollo de emprendimientos. Por otro lado está el uso de insumos, en el cual los hombres tienen más acceso a insumos agrícolas, a tecnologías, en comparación con las mujeres. Aquí hay un dato importante, y es que de las actividades de asistencia técnica en agricultura, las mujeres tienen acceso solamente al 5%. Pero de eso vamos a ver más números. También hay otra dimensión de género que tiene que ver con la ocupación, y en la cual las ocupaciones de las mujeres rurales se vienen limitando a trabajo no remunerado en la finca. Y aquí entonces apuntamos a que hay una carga de trabajo que es importante y que no es paritaria, porque además también realizan trabajo doméstico, ¿verdad? Y los hombres, todas las actividades que tienden a realizar son remuneradas. Entonces hay una carga de trabajo y una falta de reconocimiento por ese esfuerzo que las mujeres ejercen y hacen y dedican todo el tiempo dentro de los hogares. Ahora, para darles un poco tal vez de información y de contexto, es necesario abordar estrategias que tengan que ver con el empoderamiento de las mujeres. Su papel es fundamental en la producción de alimentos, especialmente porque tienen limitado acceso a los recursos productivos, como lo he venido mencionando. Las mujeres tienen una voz importante en cómo se preparan los alimentos, y a quién se asignan, pero no tienen liderazgo en cuanto a la toma de decisiones sobre qué se produce, cómo se vende, qué se vende, dónde se vende o qué se compra. Entonces existe como una disonancia o un divorcio entre la toma de decisiones que toma la mujer en el hogar y las decisiones que tienen que ver con ingresos y recursos productivos. Según la FAO, tenemos en América Latina y el Caribe 58 millones de mujeres que viven en zonas rurales. 17 millones están o forman parte de la población económicamente activa, y solo 4,5 millones son productoras agropecuarias. Y de ellas, hablando de las diferentes, mencionando algunas de las diferentes dimensiones que vimos hace un rato, solamente 30% tiene acceso a la tenencia de la tierra. Tenemos solamente un 10% con acceso a créditos y 5% que son beneficiarias de acciones de asistencia técnica. Igualmente, según estos son datos de la FAO, si las productoras tuvieran las mismas condiciones que los hombres, podríamos alimentar a 150 millones de personas más en el mundo. Estos datos son impresionantes y reflejan una necesidad real de trabajar con enfoques de género en la agricultura. Ahora, definir esos enfoques y ese empoderamiento de la mujer definitivamente puede apoyar el cambio, pero ¿estamos hablando de empoderamiento real o estamos hablando de simplemente otorgar beneficios? Y ahí es donde entra el tema del empoderamiento de la mujer en el centro de la discusión, de cuál es el tipo de empoderamiento que estamos dando a las mujeres a través de las acciones de desarrollo. Entonces, hablando del empoderamiento como algo fundamental para el objetivo de desarrollo sostenible 5, que es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, ese empoderamiento es complejo, tiene que ver con decisiones políticas, tienen que ver con decisiones muy contextuales. Es difícil captar o es difícil conocer la naturaleza y la definición del empoderamiento de la mujer. Es un tema muy dependiente de lo que vamos a llamar interseccionalidades. Entonces, implementar enfoques interseccionales nos permite, ¿qué es lo que es un enfoque interseccional? Nos permite comprender cuál es el contexto en el que las mujeres se desenvuelven, no solamente por ser mujeres, sino tomando en cuenta factores como la edad, como su condición socioeconómica, como la etnia, como la raza,
como experiencias, escolaridad, y cómo todos estos factores interactúan con el género para definir las mejores estrategias para un empoderamiento real de las mujeres, que no se limite solamente a ofrecer beneficios temporales, sino o que estén definidos por la temporalidad de los proyectos o de las estrategias, sino que tengan que perduren en el tiempo. Por último, tal vez para ir cerrando, yo quisiera nada más apuntar que el tema de la equidad de género es una parte solamente de todo un contexto de equidad e inclusión social. Tenemos que la inclusión tiene un impacto sobre la percepción y sentimiento de pertenencia a la sociedad por parte de sus distintos actores, ese tejido social del cual las mujeres también son parte, cómo el hambre y la desnutrición se retroalimentan y generan círculos viciosos de pobreza y exclusión social a lo largo de la vida de las personas, y esto se transmite de una generación a otra. Entonces, el tema de la inequidad de género es una parte de toda una sombrilla de inclusión social que tenemos que procurar a la hora de hablar de nuestros sistemas alimentarios. Muchas poblaciones vulneradas sufren de pobreza y poco acceso a alimentos o una alimentación sana, y deben estar en el centro de la discusión sobre la inclusión social. Hablaban de enfoques participativos en estas charlas, y es importante definir las prioridades en las cuales nuestras acciones de investigación, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica aborden directamente las desigualdades sociales y las desigualdades de género. Implementar proyectos y enfoques de desarrollo que se basen realmente en la consulta, en las necesidades políticas, los recursos, las estrategias que funcionen eficazmente para producir cambios que construyan sociedades más inclusivas, más pacíficas, más equitativas, y saber que lo que nosotros decidimos medir y no medir refleja e influye en lo que consideramos legítimo e importante, y eso va a influir siempre en el cambio. Eso era lo único que quería decirles, y darles las gracias y dejar esta frase que me gusta mucho de don Antonio Gutiérrez, nuestro secretario de las Naciones Unidas, que es: la comedia y la esperanza siempre van de la mano. Gracias, Daniela. Se pasó 30 segundos, pero como vi, ya estaba despidiéndose, ya no le Gracias, don Juan Carlos. saqué la tarjeta a María, pero gracias por medir su tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas. Es de formato cerrado, es decir, no tenemos la oportunidad de que directamente nuestra audiencia levante la mano y pregunte. Entonces estamos con algunas limitaciones en ese sentido. Sin embargo, hay una pregunta en Facebook que se la voy a canalizar directamente a Erika, pero cualquiera de los demás pueden participar de la respuesta. Es un poco especial. La pregunta la tengo aquí, dice: ¿cómo puede hacer agricultura familiar una familia que vive en el 12º piso de un edificio? Adelante. Es un poco simpática la pregunta. Sí, bueno, en realidad podría hablarle desde una lógica agropecuaria, si se quiere, productiva, y ciertas recomendaciones, no desde mi parte obviamente, pero sí de lo que normalmente se acompaña en términos de trabajo con producción a nivel de macetas, o en el espacio mínimo que se tiene, se puede hacer uso de los espacios verticales, uso de espacios, optimización de recursos, y creo que hay muchísima información acerca de eso, y tanto puede ser autotutoriada como también de auto o de formación específica, ¿no? Pero yo quisiera resaltar algo que también es importante, que no alcancé a abordar en su amplitud en la exposición, y es que la agricultura familiar, una de las características para tener esa potencia que podemos hablar, es también desde la
articulación y la asociatividad que se puede generar. Entonces, a esa pregunta yo creo que no solamente es cómo produce la familia sola viviendo en el 12º piso, sino cómo producen las familias de ese edificio. Y esa producción en colectivo permitiría muchísimos más impactos en términos de volumen, de diversidad, de apropiación, mejoramiento de la producción y también de un ejercicio que lo mencionaron mis colegas de poder utilizar y pensar no solamente cómo mejoro mi proceso de autoabastecimiento en la fase de producción, sino también cómo mejoro mis prácticas de abastecimiento, de cocción y de manejo de residuos para que todo mi circuito alimentario sea eficiente, sea sostenible. Y si lo pensamos en escala familiar y lo ampliamos a escala comunitaria o de colectiva del edificio, los impactos pueden ser muy interesantes, ¿no? Excelente. ¿Alguna de las panelistas tiene algún complemento a esa pregunta? Quisiera opinar algo. Ya tenemos otras preguntas en lista. Si alguien, si no tiene participación en esta, leo la siguiente. Esta es para Daniela. Dice, ¿qué recomendaciones daría para medir el empoderamiento de la mujer en relación con la agricultura familiar? Daniela, por Muchas favor. gracias, es una excelente pregunta. Sí, realmente medir el empoderamiento es un proceso bastante retador porque usualmente se apunta solamente a un momento en el tiempo, ¿verdad? Es como cómo se consideran en esa agencia las personas en un momento en el tiempo, pero para medir el empoderamiento es necesario como capturar esos cambios en el transcurso del tiempo y tal vez ir y hacer referencia al pasado y a cómo se ha ido dando el proceso de cambio. Muchas de estas mediciones usualmente en los estudios se hacen a nivel de los individuos, pero en el caso de las mujeres hay experiencias importantes en cuanto al desarrollo de ese compartir saberes y pensares colectivos, en los que las mujeres a través de la asociatividad y a través del compartir pueden darnos más idea de cómo es ese proceso de empoderamiento. Ahora, idealmente, un análisis de este tipo de cambios sí, digamos, incluye diferentes niveles de empoderamiento como individuales, relacionales, ambientales. Entonces, es un reto de investigación donde se tienen que combinar aspectos cualitativos y cuantitativos para conocer sobre ese empoderamiento y ojalá que sea algo que se pueda medir en el tiempo y no en un momento determinado. Esa sería mi recomendación. También la otra recomendación es que existen actualmente herramientas desarrolladas por diferentes grupos de investigación en temas de género donde se pueden obtener métodos específicos ya probados para o prácticas para desarrollar metodologías y conocer sobre el empoderamiento de las mujeres. Muy bien, gracias, Daniela. ¿Alguna más de las panelistas quisiera aportar en esta línea? Por favor, Paola, adelante. Gracias. Yo creo que cuando hablábamos de política pública y cómo la institucionalidad debe colaborar en todo este tema de seguridad alimentaria y escuchando a Daniela, ciertamente hay una institución, país que juega un rol preponderante en la valoración de lo que tenemos y hacia dónde vamos, y es el INEC, ¿verdad? El INEC nos ayuda con las encuestas, nos ayuda a hacer ese dónde estábamos en el pasado, dónde estamos ahora y poder identificar ese empoderamiento de cómo se ha ido haciendo. Bueno, digamos, esa es la parte de medición. El medir nos permite generar esa mejora continua. Aquí entonces, a partir de esas mediciones, es buscar aquellas prácticas o soluciones para que ese empoderamiento sea realmente efectivo, ¿verdad? A veces tratamos de generarlo, pero vamos viendo que es demasiado lento, ya lo decía Daniela, y es muy complicado medirlo, pero si hace 5 años teníamos 0 y en la medición que hemos venido teniendo 5 años después podemos decir que ya tenemos un 25%, un 50% de las mujeres de X sector empoderadas, ciertamente eso es importante. Por eso también pues hemos estado tratando de apoyar económicamente con recursos propios, pero que se puedan utilizar
dentro de la Asamblea para que se den estas investigaciones. El investigar y tener esa trazabilidad es sumamente importante y en el país es el INEC el que puede aportar mucho. Excelente, Paola, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestra audiencia. Esta es para Erika. Dice la pregunta, ¿cómo ven desde FAO la feminización de la agricultura en la región? Adelante, Erika. Bueno, sí, no sé si pueda responder en toda su amplitud. O sea, uno de los primeros ejercicios es reconocer que es un fenómeno constante y creciente. Y como bien lo mencionaba Daniela, aborda, o sea, no es nuevo, es decir, no es que ahora es más femenino el trabajo en el campo. Lo que es nuevo, si se quiere, es que se empieza a visibilizar, aunque todavía no a reconocer en su real escala lo que eso implica, porque hay este nexo entre actividades económicas y no económicas, o lo que se define habitualmente como trabajo remunerado y no remunerado, y la carga que eso implica para la mujer. Entonces, por un lado, está, creo que todo el reconocimiento del valor que tiene el trabajo de la mujer en todo lo que mencionamos antes, ¿no? En poder garantizar la diversidad productiva, el cuidado de la familia, el cuidado de la finca, el cuidado del ecosistema, y cómo eso llega a ser muy interesante en términos de discurso el empezar a reconocerlo. Sin embargo, estamos todavía con un vacío sumamente grande en términos de política y en términos de operativización de cómo ese reconocimiento significa un mejoramiento de las condiciones de vida para la mujer. Y en muchos casos empieza a significar que ese reconocimiento luego se vuelve una carga para las mujeres, porque además de que ya tenías una responsabilidad en el cuidado y tienes una responsabilidad en la parte productiva económica, ahora tienes una responsabilidad de visibilización, de participación en los espacios políticos, sociales, y tienes una triple carga no reconocida a veces económicamente. Entonces, es un escenario sumamente complejo que exige muchas miradas, el del reconocer, el de visibilizar, el de actuar, el de diseñar. Y yo creo que además es este ejercicio que no solo desde la FAO, porque la FAO finalmente lo que hace es acompañar a los países, gobiernos y organizaciones para reconocer cuáles son esos elementos prioritarios, pero como sociedad, cómo vamos generando transformaciones tanto en los modos de pensar, en los paradigmas y en las opciones que tomamos y en las acciones que generamos para que exista al menos un equilibrio en el reconocimiento de la feminización, de los efectos y de las indicadores de la feminización del campo en nuestra región. Excelente, gracias, gracias, Erika. ¿Alguien más? Daniela, por favor, tiene su mano levantada. Sí, y justamente quería abordar un poco lo que acaba de decir Erika, muy interesante, porque cuando hablamos de empoderamiento, usualmente hablamos de, digamos, todos lo que son recursos, agencias, logros a nivel individual, relacional, pero hay un tema que en la discusión de las herramientas para conocer el empoderamiento de las mujeres y ese balance o equilibrio necesario no se toma en cuenta, y es cuáles son las causas del desempoderamiento. Y poner ese análisis, ¿verdad? No solamente a nivel de qué tan empoderadas están, sino cuáles son esas causas alrededor que están influyendo en el desempoderamiento de las mujeres, es importante también tomarlo en cuenta. Se me había escapado también de la respuesta anterior. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, soy de Panamá, mi pregunta es para la representante de la FAO. ¿Cuáles son las estrategias o acciones que están implementando o se tienen proyectadas para apoyar y proteger a los agricultores familiares en los países de la región en estos tiempos de crisis? Se refiere seguramente a la pandemia y pospandemia, ¿verdad? Adelante. Okay, sí, gracias Juan Carlos y gracias también por la pregunta. Hemos hecho precisamente en esta semana, terminamos un evento que era la Semana de la Agricultura Familiar en Centroamérica, y ahí se hizo un ejercicio un poco de recopilar algunas de las acciones que están realizando los países, no solamente Panamá, tanto en términos normativos como en términos ya programáticos y de intervención. En términos normativos es interesante que en la región empieza a haber, por un lado, o leyes específicas de agricultura familiar. Panamá tiene la suya, El Salvador la sacó recientemente, y hay algunos
rural o al desarrollo agropecuario, incluyendo y reconociendo a la agricultura familiar. Creo que ese es un primer punto importante a reconocer o a visibilizar. El reconocimiento jurídico del sujeto ya permite que haya un marco de acción, porque finalmente lo que estamos haciendo aquí es trabajando por garantizar los derechos de la población, el derecho a la alimentación adecuada que tenemos todos y todas, y los derechos a poder tener un trabajo digno, una participación social, un reconocimiento a nuestra identidad. Entonces hay por un lado marcos jurídicos que se empiezan a configurar. El reto que tenemos como los países es cómo operativizamos las leyes, cómo operativizamos los reglamentos, las normas, etcétera. Y ahí hay dos cosas que yo creo que vale la pena reforzar. El uno es, vale también mostrar que es responsabilidad y recae en las organizaciones sociales y de la agricultura familiar el poder ejercer sus derechos, ¿no? Es decir, la ley no sirve si es que no hay un actor, un sujeto empoderado para el ejercicio pleno de sus derechos, y ahí hay que entrar a fortalecer. Entonces, una de las líneas que estamos tratando de impulsar como FAO y otras agencias es fortalezcamos a los sujetos sociales, las organizaciones, fortalezcamos la participación, la organización, no necesariamente la organización formal, legal, jurídica, pero sí el que tengamos voz y empecemos a reflexionar y dialogar alrededor de, porque eso genera también alternativas más contextualizadas a lo que se puede generar de manera regional. Y luego el contexto de emergencia sí nos pone un color adicional al tema, ¿no? Y es que podamos sobre todo hacer cómo se puede dinamizar los mercados, participar de mejor manera en los mercados, no solamente de bienes y servicios agropecuarios, en los mercados de servicios financieros y no financieros, para que la inclusión del sector de la agricultura familiar pueda beneficiarse y poder garantizar una mayor circulación de estos y de su actividad económica y demás actividades ahí. Son muchas. Yo tal vez los invitaría a que se pueden entrar en la página, no de FAO específicamente, pero de agricultura familiar dentro de la FAO. Ahí hay un seguimiento por país y por ámbito de acción que podríamos profundizar, ¿no? Pero tal vez solamente resumir en los marcos jurídicos adaptados y en el fortalecimiento de las organizaciones para su vinculación a mercados. Gracias, Erika. Sobre esa base, yo tengo una pregunta directamente a Paola, porque ella trató el tema sobre los diálogos políticos. Costa Rica tiene sus particularidades y cada país tiene las suyas, pero sería interesante escuchar, Paola, cuál es la dinámica dentro del Congreso de la República, porque hay diputados oficialistas, hay diputados de oposición, hay diputados que promueven políticas sociales, otros que promueven intereses empresariales. Siempre hay eso, ¿no? Ese diálogo político. No, a mí me gustaría que usted lo pusiera en esta discusión, porque nos puede ayudar en la región a entender mejor cómo se llega a esos marcos jurídicos de los que hablaba Erika. Adelante, Paola. Bueno, ciertamente la política es el arte de la negociación. Entonces, por lo menos el Parlamento costarricense, la Asamblea está constituida por solamente 9 diputados oficialistas y 48 somos oposición, pero creo que en el buscar consensos y en tener claro que hay ese interés superior, y aun cuando seamos oficialistas o de oposición, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la agricultura familiar y de cómo reactivamos sobre todo zonas deprimidas en la ruralidad, creo que en eso coincidimos indistintamente de donde estemos, ¿cierto? Hay algunos diputados donde sus ejes temáticos van hacia otro rumbo, pero que al final todo tenemos que tratar de convergerlo en un solo sitio, ¿verdad? Y es como reactivamos economía. Yo, además de ser la coordinadora, he estado siempre en estos 4 años, soy parte de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, entonces es un poco más sencillo la dinámica de poder no solo estar como desde fuera, sino en una de las comisiones de donde sale la política nacional alrededor del tema agropecuario, y entonces la podemos focalizar a través del ministerio y buscando el financiamiento, eso mediante otros mecanismos y otras instituciones. Entonces, la articulación se vuelve un poco más sencilla cuando sos parte de la misma comisión, que además es la responsable de un sector como es el sector agropecuario, que es parte de la cadena de los sistemas agroalimentarios. Pero no es sencillo, pero creo que hay un objetivo muy claro.
Sí, los que están abocados al tema más financiero, ciertamente es una forma de reactivar la economía, viendo las ventajas que hemos tenido, como les decía al inicio, o sea, el país nunca se vio limitado a poder contar y disponer de productos alimenticios. Entonces, creo que hay oportunidades. No sé cómo será la conformación del próximo Parlamento, ciertamente va a ser más diverso y podría ser más difícil negociar, porque ya no negocias con partidos, sino casi que de forma individual, y somos 57 diputados. Pero bueno, eso es de los retos que vienen en esta pluralidad que tenemos como país. Seguramente, diputada, es muy cierto. Tenemos otra pregunta de José Pablo, del público, de nuestra audiencia. Dice, hola, me gustaría saber de qué manera se promueve la producción de alimentos en casa. No percibo que hayan esfuerzos desde organizaciones políticas e internacionales para reforzar esta estrategia. Me refiero a producción en casa de los mismos consumidores. Una producción que no escala necesariamente a nivel comercial. Es abierta, así que no estoy dirigida a nadie en particular. ¿Quién se anima? Yo creo que Nancy tocó bastante el tema de la producción de Yo alimentos. estaba por pedirle a Nancy, pero Nancy, adelante. Gracias, gracias. Sí, muy importante esta pregunta, José Pablo, porque realmente fue un tema que salió mucho en los diálogos, por lo menos a nivel de Costa Rica, los diálogos promovidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y se hizo mucho énfasis en esto de que, digamos, cuando interviene, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, cuando interviene el Ministerio de Educación, cuando interviene el Ministerio de Salud con diversas campañas, es cuando hay realmente un impacto en la sociedad para el tema que sea. Entonces yo creo que, bueno, ahí surgió que realmente es necesario una campaña en este sentido de impulsar la producción de alimentos en casa, precisamente porque la pandemia nos movió el piso en ese sentido, ¿verdad? De que o sea, siempre necesitamos ir a buscar los alimentos fuera de la casa, excepto en los contextos de agricultura familiar que se han puesto en este webinar. Y realmente desde las zonas urbanas hasta las zonas rurales, todos tenemos la posibilidad de producir de una u otra manera. Existen muchísimas estrategias, la hidroponía, la agricultura vertical, los jardines colgantes, el cultivo de maceteras, como bien mencionaba Erika, todos son posibilidades de producir en casa y que también nos da una estrategia de manejar los residuos que estamos produciendo en la preparación de nuestros alimentos. Y cuanto más verde es nuestro consumo de alimentos, más residuos orgánicos estamos generando que necesitan un manejo, ¿verdad? Para no llegar a los botaderos a generar gases de efecto invernadero y generar más contaminación. Entonces, producir alimentos en casa, además de darnos ese acceso a alimentos sanos, alimentos inocuos, también nos da la posibilidad de manejar mejor nuestros residuos y nos da una sensación de bienestar. Yo no sé si lo han experimentado, el orgullo que se siente de comerse lo que uno produjo, ¿verdad? Y más en una macetera, cuando no se tiene mucha área de terreno. Entonces, realmente sí hay una necesidad. Yo tampoco visibilizo muchos programas ni muchas campañas que hagan énfasis en esto. Sí noté un grandísimo incremento en las redes sociales a partir de la pandemia de promover eso, pero en redes sociales, ¿verdad? De que produzca sus alimentos en casa, de que los jardines, de que los huertos caseros, todo este tema, pero evidentemente hace falta más, de que venga de un nivel más alto, ¿verdad? Eso ya como una estrategia regional. Sí, gracias. Muy bien, gracias Nancy, muy amable. Hay una última, perdón, Erika, adelante. Solamente para complementar algo en cuanto a, es verdad, no existe una agenda global de, tal vez valdría revisar el Pacto de Milán, en donde varias ciudades son signatarias y han un poco firmado este compromiso por generar sistemas urbanos alimentarios más resilientes.
pero donde yo he visto que en realidad se puede hacer muchísima más intercambio de conocimiento y saberes a través de los colectivos ciudadanos y colectivos sociales que están impulsando este tipo de prácticas. Tal vez no conozco mucho la particularidad en Costa Rica, pero a nivel global está Slow Food Internacional, que tiene una serie de capítulos, y uno de estos es agricultura urbana. Están los guardianes de semillas, que tienen bastante operación a nivel urbano. Entonces, tal vez hace falta un poco la visibilidad de estos y el atar, como dice Nancy, entre lo macro político y lo ya familiar individual, ¿no? Porque es donde ahí se materializa. Gracias, gracias, Erika. Hay dos preguntas finales que nos han llegado, que las voy a juntar porque se parecen un poco. Dice la primera: yo soy agricultora hidropónica y también agricultora en tierras abiertas. ¿Cuál es la articulación que nos ofrecen? Pero la otra pregunta se parece bastante. ¿Cuál es la articulación que nos puedan dar por medio de capacitación a nosotras las mujeres? Entendería yo que ella está en las mismas condiciones que la primera, que es agricultora. No sé bajo qué sistema, pero igual hablan de articulación que se nos ofrece. Entendería yo que desde las políticas públicas, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, no sé, desde gentes como Katy, que hace programas de capacitación y de formación. Cualquiera, no está dirigida a ninguna. ¿Quién se anima? Ya para cerrar. Creo, tal vez aterrizando en el tema de la institucionalidad, por eso decíamos que nuestras acciones son nuestros futuros, y en mi presentación hacía alusión a que tenemos que generar esa política y esa integralidad, porque desde el legislativo podemos generar las leyes, pero ¿cómo hacemos para que de verdad la academia, como ustedes, Katy, puedan entonces exponerse hacia la sociedad, para que sepan que damos ese tipo de capacitación desde la academia, y que podamos entonces un Ministerio de Agricultura brindar mayor apoyo técnico y en cuanto a capacitación para que la gente pueda entenderlo? Con la pregunta anterior, yo creo que Costa Rica todavía, que decía Erika, que no sabía cómo estaba la condición de la agricultura urbana en nuestro país, creo que es porque todavía tenemos muchísima tierra, ¿verdad? Entonces, las áreas urbanas son muy reducidas y todavía tenemos la disponibilidad de generar esas cosechas en nuestro territorio, que es bastante amplio. Por ejemplo, la provincia de Cartago, la cual represento y donde está ubicado Katy, produce el 80% de las hortalizas de este país. Entonces, pues todo el mundo se dedica a eso en su mayoría, ¿verdad? Pero bueno, gobernanza es un tema de mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional, tanto del gobierno como de las instituciones privadas y la academia, que se esfuercen para poder de verdad llegar a las poblaciones para ese tipo de capacitaciones y empoderar ciertamente no solo al tema de las mujeres, sino empoderar al sector para que pueda sacar la tarea adelante. Excelente, Paola, muchas gracias. Como sabemos, más de 2 horas frente al computador no es fácil para nosotros y particularmente para nuestra audiencia, así que vamos a ir cerrando nuestro evento. Yo sí quisiera hacer un cierre diciendo que me parece que me quedé corto cuando dije que queríamos iluminar el fenómeno desde varios ángulos. Me parece que lo hemos logrado muy, muy bien. Así que les agradecemos a las 4 sus ponencias, sus respuestas y las ampliaciones que pudieron hacer a partir de estas respuestas. Yo cerraría diciendo que tal vez los elementos centrales que me quedan a mí para poder resumir, siempre es difícil sintetizar tanta información en tan poco tiempo, es que en la parte política sí queda claro que debe haber un diálogo político que nos lleve a un mismo punto, para que de repente desde la oposición o desde el oficialismo veamos el problema de la manera más integral posible y planteemos la política, la normativa, pero para que las instituciones respondan en esa misma lógica. Eso me parece a mí que es fundamental, sobre todo en este momento de crisis, en
pandemia y pospandemia, que esperemos que ya viene pronto. En la parte que mencionaba, digamos que el abordaje que hizo Nancy, me parece a mí que ella, quizás no lo dijo con esas palabras, pero a mí me queda claro que es importante encontrar los motores que mueven la máquina, digamos, que mueven en qué dirección va la máquina. Los drivers que dicen en inglés, ¿no? Y ella habló de producción, pero también habló de consumo. Me parece a mí que ahí hay una dualidad importante en donde el consumo, porque son muchos, porque son más, porque pueden hacer más base social, pueden convertirse en estos motores que movilicen en una cierta dirección. Por supuesto, desde la producción igual. Y ella también mencionó algo muy importante, no lo dijo con esas palabras, pero es el tema de la pertinencia cultural. Erika también lo mencionó en repetidas ocasiones. Luego, en el caso del planteamiento de Erika desde FAO, Mesoamérica, Seguridad Alimentaria y Nutricional, ella nos hizo una exposición muy interesante sobre el tema de la diversidad de la agricultura familiar, las externalidades positivas que plantea en lo económico, en lo cultural, en lo político incluso, pero sobre todo se refirió con mucho énfasis al tema de la gestión del territorio. Eso me parece a mí que es importantísimo, porque es como algo que en el CATI hemos trabajado y le hemos llamado, aunque no lo hemos promovido con la fuerza necesaria tal vez, que le llamamos intensificación de la agricultura regenerativa, que produzca alimentos, obviamente. Es decir, en espacios pequeños, intensificar la producción de alimentos, pero que al tiempo que conservan o regeneran los ecosistemas. Ella hizo particular énfasis en eso y a mí me pareció una postura muy interesante de retomar y de seguir trabajando. Y por último, lo que me queda de la exposición de Daniela, que cerró muy bien este foro, a mí me parece que lo que está pasando, para ponerlo en pocas palabras, es que al actor principal, central del desarrollo y de la consecución de la seguridad alimentaria, lo estamos desatendiendo. Está completamente desatendido. Y ahí están los resultados. Los indicadores que tenemos son terribles y pueden ir en detrimento cada vez más si no hacemos algo, desde los ángulos que todos mencionamos. Entonces, la participación de la mujer sabemos que es central, pero lamentablemente nuestras políticas públicas no le han dado la importancia que tiene para realmente valorizarlo como el actor central y empezar a tener los resultados que se esperarían de este proceso. Me quedo corto definitivamente, yo creo que vamos a seguir en este espacio de diálogo. Gracias, Erika, por ponernos a disposición las páginas que nos mencionó. Yo creo que ahí podemos seguir profundizando. Sí, diputada, muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Eso lo agradecemos mucho porque sabemos que su agenda debe ser muy fuerte. Gracias, Nancy, por el esfuerzo de coordinación de este evento. Creo que cerramos muy bien en el marco de esta celebración de los sistemas alimentarios y Daniela, gracias también a usted por la colaboración en este tema tan central para el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Así que, y a toda nuestra audiencia que le agradecemos su permanencia con nosotros hasta el final, así que no nos queda más pues que despedirnos como Katia y seguir adelante en este tema el reto tan grande que tenemos por delante. Muy amables y feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Igualmente, Hasta luego. una buena tarde. Hasta luego. Feliz fin de semana. Igualmente.